En la exploración de Van Damme, descubre un antiguo búnker que contiene viejos planos de la Primera Guerra Mundial. El frío viento de octubre azotaba las calles empedradas de Cracovia, mientras Michel Van Damme, un historiador belga de 48 años, especializado en la Segunda Guerra Mundial, ajustaba su bufanda gastada. Las hojas amarillentas danzaban a sus pies mientras caminaba por el antiguo barrio judío de Kazimierz, donde los edificios conservaban las cicatrices silenciosas de un pasado tormentoso. «Profesor Van Damme, ¿está seguro de querer continuar con esto?», preguntó Agnieszka Nowak, una historiadora local de 30 y tantos años, mientras le entregaba un sobre amarillento. El acceso a esa zona de los bosques de Białowieża está restringido por una razón. Las autoridades del Parque Nacional no ven con buenos ojos las expediciones independientes. Van Damme observó los documentos dentro del sobre. Mapas antiguos, coordenadas borrosas y fotografías en blanco y negro que sugerían la existencia de una instalación militar no documentada cerca de la frontera con Bielorrusia. «Llevo 20 años investigando los centros de mando secundarios del Tercer Reich, Agnieszka. Si estos documentos son auténticos, podríamos estar ante uno de los búnkers de comunicación más importantes del Frente Oriental, completamente olvidado por los historiadores». La mujer suspiró, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío de Polonia. «Mi abuelo murió intentando preservar estos documentos. Era parte de la resistencia. Siempre insistió en que había algo más que armas y uniformes en ese lugar. Hablaba de archivos, estrategias, planos de armas experimentales que nunca llegaron a fabricarse». Van Damme asintió con solemnidad. Como historiador, sabía que la verdad histórica a menudo yacía enterrada, esperando a ser descubierta. Su esposa había fallecido 2 años atrás y desde entonces se había refugiado aún más en su trabajo, buscando respuestas en el pasado que le ayudaran a entender el presente. «Te prometo que si encontramos algo, recibirás todo el crédito que mereces y que tu abuelo será reconocido. La historia no debe olvidar a quienes arriesgaron todo por preservarla». La tarde caía sobre Cracovia cuando Van Damme regresó a su pequeño apartamento alquilado. Sobre la mesa desplegó los mapas y comenzó a cotejarlos con imágenes satelitales modernas. Las coordenadas lo llevaban a una zona remota del bosque primario más antiguo de Europa, un lugar donde la naturaleza había reclamado lo que alguna vez fue escenario de una de las guerras más devastadoras de la historia. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de su hijo, Jean, al otro lado del mundo en Bruselas. «Papá, ¿has considerado lo que hablamos? La universidad te necesita aquí, y yo también». Van Damme miró la fotografía enmarcada de su familia que siempre llevaba consigo. Su hijo tenía razón, pero algo en estos documentos lo llamaba. «Una última expedición», se dijo. «Un último descubrimiento antes de regresar a casa. Saldré para Białowieża mañana temprano», le escribió a Agnieszka. «¿Puedes conseguirme un guía que conozca bien el bosque?». La respuesta no tardó en llegar. «Mi primo Marek te esperará en la estación. Ten cuidado, Michel. Ese bosque guarda muchos secretos, y no todos deberían ser desenterrados». Van Damme observó la vieja fotografía en blanco y negro que mostraba la entrada camuflada de lo que parecía ser un búnker. En la esquina, escrito con tinta desteñida, podía leerse: «Wolfschanze II, Die verborgene Kammer, guarida del lobo II, la cámara oculta». Mientras la noche caía sobre Cracovia, el historiador preparó su equipo. Una cámara profesional, cuadernos, instrumentos de medición y la grabadora de voz digital que siempre lo acompañaba en sus investigaciones. Esta podría ser la pieza que faltaba en su exhaustiva investigación sobre las instalaciones militares nazis en Europa Oriental. Lo que no sabía Van Damme era que otros también habían captado rumores sobre este descubrimiento y que su expedición estaba siendo vigilada muy de cerca.
El tren se deslizaba a través del paisaje rural polaco, mientras Van Damme observaba los campos que gradualmente daban paso a densos bosques. Białowieża, el último bosque primigenio de Europa, se extendía como un manto verde oscuro en el horizonte. A su lado, un libro sobre fortificaciones militares alemanas permanecía abierto, con notas garabateadas en los márgenes. La pequeña estación de Ajnovka apareció finalmente, un edificio modesto de ladrillo rojo que servía como puerta de entrada al Parque Nacional. Allí, tal como había prometido Agnieszka, un hombre robusto de unos 40 años esperaba, sosteniendo un cartel con el nombre Van Damme. «Soy Marek Kowalski», se presentó el hombre con un fuerte acento, estrechando la mano del historiador con firmeza. Guía forestal y sobrino de Tadeusz Nowak, el abuelo de Agnieszka. Bienvenido a nuestro rincón de Polonia. Durante el trayecto en una camioneta desgastada hacia el pueblo de Białowieża, Marek se mostró reservado pero cordial. Las casas tradicionales de madera con sus techos a dos aguas aparecían ocasionalmente entre los árboles. ¿Sabes exactamente qué estamos buscando?, preguntó finalmente Marek, rompiendo el silencio. Un búnker de comunicaciones nazi, posiblemente un puesto de mando auxiliar, respondió Van Damme, mostrándole algunas de las fotografías. Según estos documentos, fue construido en 1943, pero abandonado rápidamente durante la retirada alemana. Lo interesante es que nunca apareció en los registros oficiales. Marek asintió lentamente. Mi abuelo solía decir que los alemanes construyeron mucho más de lo que admitieron. Después de la guerra, los soviéticos sellaron muchos de estos lugares en lugar de investigarlos a fondo. Llegaron a una pequeña pensión donde Van Damme pasaría la noche antes de adentrarse en el bosque. La dueña, una mujer mayor llamada Irena, los recibió con una mirada de curiosidad. ¿Otro historiador?, preguntó mientras le entregaba las llaves. Hace 2 semanas tuvimos a un grupo de alemanes preguntando por los mismos lugares del bosque. Parecían muy interesados en la historia militar. Van Damme y Marek intercambiaron miradas de preocupación. ¿Sabes quiénes eran?, preguntó el historiador. Dijeron ser de una universidad en Berlín, respondió Irena. Pero no parecían académicos. Uno de ellos discutió por teléfono en el jardín. Mencionó algo sobre asegurar los documentos antes que otros llegaran. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la pequeña habitación de la pensión, Van Damme no podía dejar de pensar en esos misteriosos visitantes. La ventana entreabierta dejaba entrar el sonido del viento entre los árboles centenarios. Un murmullo constante que parecía contar historias olvidadas. Su teléfono sonó. Era un correo electrónico de un colega del Museo de la Guerra en Bruselas. Michel, he investigado las coordenadas que me enviaste. Hay registros soviéticos clasificados que mencionan un Objekta 241 en esa zona, pero los detalles fueron redactados. Sea lo que sea, los rusos consideraron importante mantenerlo en secreto, incluso después de la caída del muro. Ten cuidado. A la mañana siguiente, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia, Van Damme y Marek se adentraron en el bosque. El guía llevaba un rifle al hombro. ¿Esperas problemas?, preguntó Van Damme, señalando el arma. Lobos principalmente, respondió Marek, pero también cazadores furtivos y contrabandistas que cruzan desde Bielorrusia. Este bosque es grande y antiguo, profesor. Las personas pueden desaparecer fácilmente aquí. Caminaron durante horas, siguiendo senderos cada vez más estrechos que eventualmente desaparecieron por completo. Los árboles, algunos con más de 500 años de antigüedad, se alzaban como guardianes silenciosos. Marek consultaba periódicamente un GPS, comparándolo con los viejos mapas. «Debe estar cerca», murmuró Van Damme, estudiando el terreno. «Busca irregularidades en el suelo, estructuras de hormigón camufladas».
Fue entonces cuando escucharon el crujido de ramas a la distancia. Marek hizo un gesto de silencio y ambos se agacharon tras un grueso tronco caído. 3 hombres avanzaban a unos 100 metros, equipados con detectores de metales y mochilas tácticas. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser un mapa similar al de Van Damme. «Los alemanes que mencionó Irena», susurró Van Damme. «No son historiadores», respondió Marek con tensión en la voz. El de la derecha lleva una pistola mal escondida bajo la chaqueta. Esperaron en silencio hasta que los desconocidos se alejaron y luego cambiaron ligeramente su ruta para evitar un encuentro. Tras otra hora de caminata, Marek se detuvo abruptamente, señalando hacia un montículo cubierto densamente de vegetación. A simple vista parecía natural, pero al acercarse, Van Damme notó algo inusual en la disposición de las rocas. «Esto no es natural», dijo, comenzando a apartar musgo y tierra. Sus dedos encontraron el frío contacto del metal oxidado, una trampilla camuflada, casi completamente integrada con el entorno. «La encontramos», murmuró con un nudo en la garganta. «La guarida del lobo secundaria. Después de tantos años». Con esfuerzo y utilizando una palanca que Marek llevaba en su mochila, lograron abrir la pesada trampilla. Una corriente de aire frío y húmedo emergió del oscuro pasadizo que se revelaba ante ellos. Van Damme encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad. Escalones de hormigón descendían hacia las profundidades de la tierra, perdiéndose en la oscuridad. Las paredes mostraban el inconfundible estilo de construcción alemán de los búnkers militares. «¿Bajamos?», preguntó Marek, con una mezcla de temor y curiosidad. «Para eso hemos venido», respondió Van Damme, ajustando su equipo. «Pero debemos ser cuidadosos. Estas estructuras pueden ser inestables después de tantas décadas». Con el corazón acelerado, el historiador dio el primer paso hacia el interior del búnker olvidado, descendiendo hacia un capítulo perdido de la historia. El aire dentro del búnker era denso y cargado de humedad, con un olor penetrante a metal oxidado y papel mohoso. Van Damme y Marek avanzaban lentamente por el estrecho pasillo de hormigón, sus linternas proyectando sombras danzantes en las paredes marcadas por el tiempo. «Mira esto», señaló Van Damme, iluminando inscripciones en alemán junto a una serie de interruptores eléctricos antiguos. «Kraftwerk», «Comunicación», «Lüftung», «Central eléctrica», «Comunicaciones», «Ventilación». Este lugar estaba completamente equipado. Marek paseaba su linterna por el techo, donde cables corroídos colgaban como venas secas. «¿Crees que podría haber electricidad después de tantos años?». «Imposible», respondió Van Damme, pero estas instalaciones solían tener sistemas redundantes, generadores auxiliares, baterías de reserva. A medida que avanzaban por el corredor principal, encontraron varias puertas metálicas. Algunas estaban selladas por el óxido, otras entreabiertas revelando pequeñas habitaciones que alguna vez sirvieron como dormitorios o almacenes. La humedad había destruido gran parte del contenido, dejando montones irreconocibles de lo que alguna vez fueron colchones, muebles y equipamiento. Van Damme fotografiaba metódicamente cada sección, cada detalle arquitectónico, cada objeto reconocible. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire frío del subterráneo. «Este búnker es más grande de lo que esperaba», comentó consultando su brújula. «Los planos que teníamos no mostraban toda la extensión». Tras 15 minutos de exploración, llegaron a una bifurcación. El pasillo se dividía en 2 direcciones. «¿Izquierda o derecha?», preguntó Marek. Van Damme examinó las señales desgastadas en la pared. La izquierda lleva a la sala de comunicaciones, la derecha a lo que parece ser Sonderarchiv, archivo especial. «Archivo especial suena prometedor», comentó Marek. El pasillo de la derecha descendía ligeramente, adentrándose más en las profundidades de la tierra.
Terminaba en una imponente puerta de acero con un sistema de cierre más sofisticado que las anteriores. Esta puerta fue diseñada para proteger algo importante, observó Van Damme, examinando el mecanismo de seguridad. Necesitaremos herramientas para abrirla. Marek extrajo de su mochila un pequeño kit con palancas y una pequeña cizalla. Mi abuelo fue cerrajero, algo aprendí de él. Después de 20 minutos de cuidadoso trabajo, el mecanismo cedió con un chirrido metálico que resonó por todo el pasillo. La pesada puerta se abrió lentamente, revelando una cámara amplia y sorprendentemente bien preservada. «Dios mío», susurró Van Damme, quedándose inmóvil en el umbral. La sala era aproximadamente de 8 por 10 metros, con estanterías metálicas que cubrían las paredes del suelo al techo. A diferencia del resto del búnker, esta habitación parecía haber sido protegida de la humedad por un sistema de sellado adicional. En las estanterías descansaban decenas de cajas metálicas, carpetas y tubos que contenían lo que parecían ser planos enrollados. En el centro de la habitación, una mesa de trabajo grande sostenía lo que claramente era un mapa estratégico del frente oriental, con marcadores y anotaciones que mostraban posiciones militares congeladas en el tiempo, como si los oficiales hubieran abandonado la sala en medio de una reunión crucial. Van Damme se acercó a una de las estanterías, abriendo con cuidado una carpeta de cuero. Dentro encontró documentos oficiales con el sello del águila y la esvástica. «Estos son informes de inteligencia sobre movimientos soviéticos», dijo, pasando las páginas con reverencia. «Y estos parecen ser análisis de interceptaciones de comunicaciones aliadas». Marek, mientras tanto, examinaba una serie de tubos metálicos etiquetados. «Profesor, creo que deberías ver esto». Van Damme se acercó mientras Marek extraía cuidadosamente un plano grande de uno de los tubos. Al desplegarlo sobre la mesa, ambos hombres contuvieron la respiración. «Son planos técnicos», murmuró Van Damme. «Diseños detallados de... Esto parece ser algún tipo de sistema de cohetes avanzado». El plano mostraba el diseño de lo que parecía ser un cohete con un sistema de propulsión revolucionario para la época, junto con notas técnicas y cálculos matemáticos en los márgenes. En la esquina inferior, un sello indicaba Project Donnerschlag, Proyecto Trueno. «¿Sabes lo que significa esto?», preguntó Van Damme con la voz temblorosa por la emoción. «Estos podrían ser diseños de los primeros cohetes V2, quizás incluso prototipos nunca desarrollados. Este archivo podría contener información técnica que se creía perdida». Continuaron examinando el contenido de la sala, descubriendo carpetas con informes sobre experimentos científicos, desarrollos tecnológicos y estrategias militares que nunca llegaron a implementarse debido al curso de la guerra. «Es como si hubiéramos encontrado una cápsula del tiempo», dijo Marek, sosteniendo un uniforme perfectamente conservado que estaba guardado en una caja sellada. «Todo esto ha permanecido intacto, esperando ser descubierto». Van Damme abrió otra caja y encontró rollos de película y fotografías. «Necesitaremos especialistas para restaurar y analizar todo esto. El valor histórico es incalculable». Mientras fotografiaba meticulosamente cada hallazgo, Van Damme reflexionó en voz alta. «Me pregunto por qué este lugar nunca fue saqueado por los soviéticos cuando tomaron control de la zona». «Tal vez nunca lo encontraron», sugirió Marek. «O quizás sí lo hicieron. Tomaron lo que consideraron valioso y sellaron el resto, olvidándolo con el paso del tiempo y los cambios de gobierno». Un ruido repentino en el pasillo exterior interrumpió su exploración. El inconfundible sonido de pasos y voces distantes. «No estamos solos», susurró Marek, apagando su linterna de inmediato. Van Damme hizo lo mismo, sumiendo la cámara en la oscuridad casi total, apenas iluminada por un débil haz de luz que se filtraba desde el pasillo. «Los hombres del bosque», murmuró. «Deben habernos seguido o encontrado la entrada por su cuenta». Marek se acercó a la puerta, escuchando con atención.
3, tal vez 4 personas. Están cerca. Tenemos que salir de aquí, dijo Van Damme, guardando rápidamente su cámara y algunos documentos pequeños en su mochila. Pero no podemos dejar que ellos se lleven todo esto. La historia merece conocer la verdad, no ser vendida al mejor postor. Hay otra salida, respondió Marek, señalando un pequeño plano del búnker que habían encontrado en una de las estanterías. Una salida de emergencia que lleva a otro punto del bosque. Si nos damos prisa, podemos escapar y alertar a las autoridades. Con movimientos rápidos pero silenciosos, recogieron las evidencias más importantes y se dirigieron hacia el fondo de la cámara, donde una pequeña puerta camuflada como parte de la estantería ocultaba el pasaje de escape. Las voces se acercaban, ahora claramente audibles, hablando en alemán con tono autoritario. ¿Quiénes son?, susurró Van Damme, mientras Marek forzaba la puerta oculta. Cazadores de reliquias probablemente, respondió Marek, o algo peor. En estos bosques las antiguas lealtades y odios nunca desaparecieron del todo. La puerta cedió finalmente con un chirrido metálico que esperaban no hubiera sido escuchado. Ante ellos se extendía un estrecho túnel de tierra reforzado con vigas de madera enmohecida. «Vamos», instó Marek, «y reza para que este túnel siga siendo estable después de 80 años». Con el corazón latiendo aceleradamente, los dos hombres se adentraron en el oscuro pasaje, llevando consigo fragmentos invaluables de una historia que había permanecido enterrada durante demasiado tiempo. La oscuridad del túnel de escape envolvía a Van Damme y Marek como una mortaja húmeda. El aire era cada vez más denso, mezclado con el olor a tierra mojada y madera en descomposición. Sus linternas iluminaban apenas unos metros por delante, revelando un pasadizo que se estrechaba progresivamente. «Este túnel debe llevar al menos 60 años sin ser utilizado», susurró Van Damme, agachándose para evitar una viga parcialmente colapsada. «¿Estás seguro de que es seguro?» «Tan seguro como caminar en un bosque durante una tormenta», respondió Marek con ironía contenida. «Pero es nuestra única opción ahora». Habían avanzado quizás 200 metros cuando escucharon un ruido distante detrás de ellos. Voces amortiguadas y el sonido inconfundible de una linterna golpeando contra la pared del túnel. «Nos han seguido», murmuró Van Damme, acelerando el paso. «Debieron encontrar la puerta oculta», añadió Marek. «Vamos, no podemos detenernos ahora». El túnel comenzó a ascender gradualmente, señal de que se acercaban a la superficie. Los tablones que reforzaban el techo se volvían más espaciados, algunos completamente podridos por la humedad y el tiempo. «Cuidado», advirtió Marek cuando un pequeño desprendimiento de tierra cayó frente a ellos. «Pisa solo donde yo pise». Las voces detrás se hacían más claras. Eran 3 hombres, hablando urgentemente en alemán, con ocasionales palabras en inglés. Van Damme, que dominaba el alemán, captó fragmentos preocupantes. Los documentos del proyecto Donnerschlag, valor incalculable para nuestros patrocinadores. Ese historiador belga, Van Damme, es un problema. Sabe demasiado. Elimina cualquier testigo si es necesario. El historiador sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del túnel. Estos no eran simples cazadores de reliquias o traficantes de antigüedades. Parecían tener una agenda mucho más siniestra. «Tenemos que apresurarnos», susurró a Marek. «No son simples coleccionistas». Finalmente el túnel terminaba en lo que parecía ser un muro de tierra compacta. Marek palpó la superficie hasta encontrar una especie de manija oxidada camuflada entre las raíces. «Esta debe ser la salida», dijo, tirando con todas sus fuerzas. Con un crujido de madera podrida y tierra suelta, una pequeña compuerta se abrió hacia arriba, dejando entrar la luz grisácea del atardecer y el fresco aroma del bosque.
se encontraban en una pequeña depresión natural del terreno, oculta por densos arbustos y árboles caídos. Apenas habían emergido cuando escucharon voces mucho más cercanas en el túnel. Sin tiempo que perder, Marek ayudó a Van Damme a salir y luego cerró la trampilla, arrastrando rápidamente un tronco caído sobre ella para ocultarla. ¿Dónde estamos?, preguntó Van Damme, orientándose mientras recuperaba el aliento. Marek consultó su GPS. A unos 2 kilómetros al este del búnker principal. Necesitamos movernos rápido. Tienen detectores y probablemente perros. La noche comenzaba a caer sobre el bosque de Białowieża y con ella la temperatura descendía rápidamente. El cielo encapotado prometía lluvia, lo que podría ser tanto una bendición como una maldición. Ocultaría su rastro pero dificultaría la navegación. Avanzaron con rapidez pero en silencio, Marek guiando el camino con la experiencia de quien ha recorrido estos bosques toda su vida. Van Damme sentía el peso de los documentos que había logrado rescatar en su mochila. Planos del proyecto Donnerschlag, fotografías de instalaciones secretas y un pequeño diario que parecía pertenecer a un oficial de alto rango asignado al búnker. «Tenemos que llegar al pueblo antes del amanecer», explicó Marek. «Desde allí podemos contactar a las autoridades». «¿Confías en la policía local?», preguntó Van Damme. «En la policía sí, en todos sus miembros no necesariamente. Polonia ha cambiado mucho, pero algunas lealtades permanecen complicadas». Un disparo resonó en la distancia, seguido por el eco entre los árboles centenarios. Instintivamente, ambos hombres se agacharon tras un montón de rocas cubiertas de musgo. «Están cazándonos como a animales», murmuró Van Damme. «Y conocen este bosque mejor de lo que pensábamos», añadió Marek con preocupación. «Debemos cambiar de estrategia». Observaron el cielo cada vez más oscuro. La lluvia comenzó a caer, primero como una leve llovizna y luego con más intensidad. Marek señaló hacia una formación rocosa a unos 100 metros. «Hay cuevas pequeñas por allí. Podemos refugiarnos y esperar a que pase lo peor de la tormenta». Moviéndose en zigzag entre los árboles para dificultar cualquier intento de seguimiento, llegaron a la formación rocosa. Efectivamente, una pequeña abertura natural ofrecía refugio contra la creciente lluvia. Una vez dentro, Marek extrajo un pequeño dispositivo de su mochila. Era un teléfono satelital, anticuado pero funcional. «No siempre confío en la tecnología moderna en estos bosques», explicó ante la mirada sorprendida de Van Damme. «Las redes móviles son inestables, pero esto funciona casi en cualquier parte». Marcó un número y habló brevemente en polaco. Por la expresión de su rostro, Van Damme supo que no eran buenas noticias. «Mi contacto en la Guardia Forestal dice que han reportado actividad inusual en esta zona. Vehículos sin identificación, personal armado. Han establecido controles en los caminos principales. Están cerrando todas las salidas», concluyó Van Damme. «¿Quién diablos son estos tipos? No estoy seguro, pero tienen recursos y conexiones. Mi contacto mencionó que se identificaron como parte de una investigación histórica privada con permisos especiales». Van Damme aprovechó la pausa para examinar algunos de los documentos rescatados, usando su linterna con cuidado para no atraer atención. El diario, escrito en alemán con una caligrafía precisa, contenía entradas que databan de los últimos meses de la guerra. «Escucha esto», dijo, traduciendo una entrada. 10 de enero, 1945. Los rusos avanzan más rápido de lo previsto. El alto mando ha ordenado la destrucción de toda la documentación relacionada con Donnerschlag. Me niego a permitir que años de investigación se pierdan. He sellado los prototipos y planos en la cámara especial. Que Dios nos ayude si caen en manos equivocadas». Marek se acercó, intrigado. ¿Qué era exactamente ese proyecto Trueno? Van Damme pasó algunas páginas más adelante.
Según estas notas, no era solo un cohete avanzado como pensamos inicialmente. Era un sistema completo de armas, incluyendo componentes que el autor describe como revolucionarios. Habla de propulsión a base de... No estoy seguro de la traducción exacta, pero parece referirse a algún tipo de combustible experimental. ¿Por qué alguien en 2025 estaría tan interesado en tecnología obsoleta de la Segunda Guerra Mundial?, preguntó Marek. Porque quizás no es tan obsoleta como pensamos, respondió Van Damme. Los nazis estaban décadas adelantados en ciertos campos científicos. Algunos de sus conceptos fueron la base para tecnologías que usamos hoy. Un ruido fuera de la cueva los alertó. Pasos pesados y el chasquido de ramas rotas. «Apaga la linterna», susurró Marek, empuñando su rifle. En la oscuridad casi total, conteniendo la respiración, escucharon voces aproximándose. Hablaban en alemán, con el tono metódico de hombres entrenados para rastrear. Der Regen verwischt ihre Spuren. La lluvia está borrando sus huellas. Sie können nicht weit sein. No pueden estar lejos. Marek apuntó su rifle hacia la entrada de la cueva, mientras Van Damme presionaba los documentos contra su pecho, protegiendo la historia que habían arriesgado tanto por descubrir. La tormenta arreciaba afuera, y con ella la promesa de una noche larga y peligrosa. La lluvia caía con fuerza, creando una cortina de agua frente a la entrada de la pequeña cueva. Van Damme y Marek permanecían inmóviles en la oscuridad, apenas respirando mientras las voces y pasos de sus perseguidores se alejaban gradualmente. «Se han ido, por ahora», susurró Marek después de varios minutos de silencio. «La tormenta es nuestra aliada esta noche». Van Damme asintió, permitiéndose finalmente exhalar con alivio. Sacó de su bolsillo una pequeña linterna y la encendió, manteniendo el haz de luz hacia abajo para minimizar el riesgo de ser detectados desde el exterior. «Necesitamos un plan», dijo, extendiendo el mapa arrugado que había logrado rescatar del búnker. «No podemos simplemente esperar aquí a que nos encuentren». Marek estudió el mapa y luego consultó su GPS. «Estamos aquí», señaló un punto, «y necesitamos llegar hasta este pueblo, donde tengo contactos seguros, pero ellos probablemente están vigilando los caminos principales». «¿Y si no usamos los caminos?», sugirió Van Damme. «¿Hay alguna ruta alternativa a través del bosque?». El guía reflexionó un momento, pasando su dedo por el mapa. «Existe una antigua ruta de contrabandistas que atraviesa la reserva natural. Es difícil y peligrosa, especialmente de noche y con esta lluvia, pero nos mantendría lejos de los ojos curiosos». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo eco entre los antiguos árboles del bosque. Van Damme aprovechó la pausa para examinar más detenidamente los documentos que habían rescatado. Las páginas amarillentas del diario, escritas con la meticulosa letra de un oficial alemán, revelaban fragmentos de la historia que nunca había sido contada. Este oficial, Oberst Wilhelm Müller, parece haber sido el supervisor del proyecto Donnerschlag, comentó mientras leía. Según estas entradas, estaban desarrollando no solo cohetes avanzados, sino también sistemas de guía por radio que eran décadas adelantados a su tiempo. «¿Por qué tanto interés en tecnología anticuada?», preguntó Marek verificando la carga de su rifle. «No es la tecnología en sí misma», reflexionó Van Damme. «Son los principios científicos. Algunas de estas ideas nunca llegaron a desarrollarse completamente. Imagina tomar estos conceptos olvidados y aplicarles la tecnología moderna». Una nueva entrada del diario captó su atención. 12 de febrero, 1945. Los documentos más críticos han sido microfilmados y escondidos en un compartimento secreto tras el panel 37B en la sala de comunicaciones. He destruido las claves de acceso. Que la historia juzgue si hice lo correcto al preservar este conocimiento. «Marek», dijo Van Damme con voz tensa,
No encontramos ningún panel 37B en la sala de comunicaciones. Hay más documentos escondidos en ese búnker, posiblemente los más importantes. Razón de más para asegurarnos de que esta información llegue a las autoridades adecuadas, respondió Marek. La tormenta está amainando. Es el momento de movernos. Con cautela, emergieron de la cueva. La lluvia había disminuido a una fina llovizna y el bosque nocturno se envolvía en una niebla etérea que difuminaba los contornos de los árboles. Marek lideró el camino, moviéndose con la seguridad de quien conoce cada centímetro del terreno. Avanzaron durante 2 horas por senderos casi invisibles, vadeando pequeños arroyos hinchados por la lluvia y sorteando zonas pantanosas. El bosque primigenio de Białowieża parecía cobrar vida a su alrededor, con sonidos de animales invisibles y el constante susurro de las hojas movidas por el viento. ¿Cuánto falta?, preguntó Van Damme, exhausto. 1 hora más, tal vez menos, respondió Marek. Hay una cabaña de guardabosques abandonada cerca del límite del parque. Podemos descansar allí brevemente antes de continuar hasta el pueblo. Un chasquido metálico a su derecha los alertó. Marek levantó el puño, señal de alto inmediato. Con movimientos lentos apuntó su linterna hacia el origen del sonido. Una cámara de seguimiento estaba montada en un árbol, su lente girando silenciosamente hacia ellos. «Maldición», murmuró Marek. «Es de los guardabosques, pero cualquiera con acceso a su sistema podría estar viéndonos ahora. ¿Podemos evitarlas?». Algunas, no todas, están distribuidas por todo el parque para monitorear la vida salvaje. Aceleraron el paso, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra. La niebla se espesaba, creando un paisaje fantasmal donde los árboles centenarios aparecían y desaparecían como espectros silenciosos. Tras otra media hora de marcha extenuante, divisaron la silueta de una pequeña cabaña de madera entre los árboles. Marek hizo un gesto para que se detuvieran, estudiando cuidadosamente el entorno. «Algo no está bien», susurró. «Debería haber un candado en la puerta, pero parece estar abierta». Como confirmando sus sospechas, un débil destello de luz se filtró momentáneamente por una de las ventanas cubiertas. «Alguien está dentro», murmuró Van Damme. «Rodearemos por detrás», indicó Marek. «Hay un cobertizo para leña con una trampilla que da al sótano». Con sigilo, se desplazaron por el perímetro de la pequeña pradera donde se asentaba la cabaña. El cobertizo, una estructura rudimentaria adosada a la parte trasera, estaba afortunadamente vacío. Marek levantó una trampilla disimulada entre los leños apilados, revelando unos estrechos escalones de madera. Los guardabosques los usan para almacenar suministros en caso de quedar aislados por el invierno, explicó en voz baja. Descendieron al pequeño sótano, un espacio húmedo, con estanterías metálicas que contenían latas de conservas, herramientas y equipo de emergencia. Desde allí, podían escuchar voces amortiguadas en el piso superior. «Están hablando por radio», susurró Marek después de escuchar atentamente. «Informan que la zona sur ha sido asegurada y que están esperando refuerzos al amanecer. ¿Cuántos crees que hay arriba?» «Por las voces, 2 o 3, armados sin duda». Van Damme revisó su reloj, las 2:17 de la madrugada. «No podemos esperar hasta el amanecer, para entonces estaremos completamente rodeados». Marek asintió, pensativo. Su mirada recorrió las estanterías del sótano hasta detenerse en un viejo mapa pegado a la pared, apenas visible en la penumbra. «Esto puede funcionar», dijo, señalando el mapa. «Hay un antiguo puesto fronterizo abandonado a 3 kilómetros al norte. Desde la caída del comunismo ya no se usa, pero la carretera sigue allí. Si logramos llegar, podríamos encontrar transporte». Un ruido de pasos sobre sus cabezas interrumpió la conversación. Alguien se movía directamente sobre ellos, haciendo crujir las tablas del suelo. Con gestos silenciosos,
Marek señaló una pequeña puerta lateral que Van Damme no había notado antes. La abrieron con cuidado, revelando un estrecho túnel excavado en la tierra. «Otra salida de emergencia», susurró Marek. «Los inviernos aquí pueden ser brutales». Reptaron por el pasadizo, emergiendo finalmente entre arbustos a unos 50 metros de la cabaña. Sin detenerse a descansar, continuaron su marcha hacia el norte, guiados ahora por las estrellas que comenzaban a asomarse entre las nubes dispersas. La madrugada avanzaba lentamente mientras atravesaban el bosque, cada vez menos denso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una carretera secundaria abandonada, cubierta parcialmente por la vegetación, pero aún transitable. «El puesto fronterizo debería estar a 1 kilómetro por este camino», indicó Marek. Avanzaron con cautela por el asfalto agrietado, atentos a cualquier sonido de vehículos o personas. La primera luz del alba comenzaba a iluminar el horizonte cuando divisaron la estructura desvencijada del antiguo control fronterizo entre Polonia y Bielorrusia. Para su sorpresa y alivio, un viejo Lada verde estaba estacionado junto al edificio abandonado. «Parece que tenemos suerte», comentó Van Damme. Marek se acercó con precaución al vehículo, inspeccionándolo. «Es de los guardabosques», explicó. «Lo usan para patrullar esta zona remota». Tras comprobar que no había nadie en los alrededores, Marek sacó un juego de llaves de su bolsillo. «¿Tienes llaves de un vehículo oficial?», preguntó Van Damme, sorprendido. «Trabajé como guardabosques durante 5 años antes de independizarme como guía», sonrió Marek, «y nunca devolví las llaves de emergencia». El motor tosió varias veces antes de arrancar con un rugido irregular. Marek maniobró el vehículo de vuelta a la carretera y aceleró hacia el oeste, alejándose de la frontera. «¿A dónde vamos?», preguntó Van Damme. «A Jainovka. Hay una comisaría de policía y conozco personalmente al jefe. Es un hombre honesto». El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando llegaron a las afueras de la pequeña ciudad. Las calles estaban casi desiertas a esa hora temprana, con apenas algunos trabajadores dirigiéndose a sus puestos. La comisaría era un edificio modesto de ladrillo rojo. Marek estacionó frente a la entrada y ambos hombres, exhaustos pero aliviados, entraron apresuradamente. El oficial de guardia, un hombre joven de aspecto somnoliento, se sobresaltó al verlos en ese estado, cubiertos de barro, con las ropas rasgadas y expresiones de agotamiento. «Necesitamos ver al comisario Nowak urgentemente», solicitó Marek en polaco. «Es un asunto de seguridad nacional». 20 minutos después, estaban sentados en el despacho del comisario, un hombre robusto de unos 50 años, con un espeso bigote canoso. Van Damme explicaba su descubrimiento mientras desplegaba cuidadosamente los documentos rescatados sobre el escritorio. «Entiendo la importancia histórica», dijo el comisario después de escuchar atentamente. «Pero ¿por qué creen que estas personas los persiguen con tanto empeño por unos viejos papeles nazis?» «Porque no son simples coleccionistas», respondió Van Damme. «Por lo que pude entender de sus conversaciones, representan a algún grupo con intereses específicos en el proyecto Donnerschlag. Y según estos documentos», señaló varias páginas del diario, «no estamos hablando solo de cohetes, sino de tecnología que podría tener aplicaciones militares incluso hoy». El comisario Nowak tomó el teléfono y habló brevemente con alguien en Varsovia. La conversación, en rápido polaco, parecía tensa. «La Agencia de Seguridad Interna enviará un equipo», informó al colgar. «Han tenido en el radar a un grupo neonazi con conexiones en Alemania y Rusia que ha estado buscando tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial. Esta podría ser la prueba que necesitan para desmantelarlos». 3 días después, Van Damme observaba desde una distancia segura cómo un equipo de arqueólogos forenses y historiadores del gobierno polaco trabajaba meticulosamente en la excavación y documentación del búnker. El sitio había sido acordonado por fuerzas especiales y, según las noticias,
Se habían producido varias detenciones relacionadas con el caso. ¿Qué harás ahora?, preguntó Agnieszka, que había viajado desde Cracovia al enterarse de los acontecimientos. «Volver a Bruselas, supongo», respondió Van Damme. «Mi hijo tiene razón. Es tiempo de dejar el trabajo de campo a las nuevas generaciones». «¿Y qué pasará con todo esto?», Agnieszka señaló hacia el búnker. «El gobierno polaco ha prometido que todo será catalogado y puesto a disposición de historiadores y del público. Tu abuelo finalmente recibirá el reconocimiento que merece por preservar esta información». En ese momento, un joven arqueólogo se acercó a ellos con expresión de asombro. «Profesor Van Damme, hemos encontrado el compartimento secreto, el panel 37B, en la sala de comunicaciones. Contenía microfilmes con información adicional sobre el proyecto Donnerschlag y...». Hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que iba a decir. Correspondencia personal entre científicos alemanes y físicos de otros países, incluyendo algunos que posteriormente trabajaron en el proyecto Manhattan. Van Damme sintió que un escalofrío recorría su espalda. La historia nunca es simple, ¿verdad? Siempre hay capas que desenterrar, verdades incómodas que enfrentar. «Por eso es tan importante lo que hacemos», respondió Agnieszka, «para que el pasado no se olvide, pero tampoco se repita». 6 meses después, Van Damme se encontraba en su despacho en la Universidad de Bruselas, revisando las pruebas de imprenta de su nuevo libro, La guarida del lobo, secretos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. En la portada, una fotografía en blanco y negro mostraba la entrada del búnker, ahora convertido en un sitio histórico protegido. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Marek con un enlace a un artículo de prensa. El titular rezaba: «Desmantelada red internacional de tráfico de tecnología militar histórica. Conexiones con grupos extremistas en 5 países». Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. La historia que había permanecido enterrada durante 80 años finalmente había salido a la luz. Y con ella, la verdad que algunos habían intentado mantener en las sombras. Su hijo Jean entró en el despacho trayendo 2 tazas de café. «¿Has terminado de revisar el libro?», preguntó sentándose frente a él. «Casi», respondió Van Damme. «Pero ya sabes cómo es esto. La historia nunca está realmente completa. Siempre hay más por descubrir». «¿Significa eso que estás planeando otra expedición?», preguntó Jean con una mezcla de resignación y orgullo. Van Damme miró por la ventana hacia el campus universitario, donde jóvenes estudiantes caminaban absorbidos en sus propias vidas, ajenos a los secretos del pasado que aún acechaban bajo la superficie del presente. «No», respondió finalmente. «He aprendido que a veces es mejor dejar que algunas historias sean contadas por otras voces. Mi trabajo aquí está hecho». Sobre su escritorio, junto a las pruebas del libro, descansaba una fotografía enmarcada. Él mismo junto a Marek y Agnieszka, de pie frente a la entrada restaurada del búnker, ahora protegida por una estructura moderna y placas informativas. Un pequeño fragmento de historia que, gracias a su perseverancia, ya no permanecería enterrado en las sombras del bosque de Białowieża. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.